Una cita es la mención a un texto, frase o idea ajena que envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en las referencias bibliográficas. En este video nos vamos a enfocar en el formato APA. El formato APA es un estilo de redacción científica creado por la Asociación Psicológica Americana, como sus siglas lo dicen, APA, que sirve para facilitar la comunicación científica entre los investigadores. La mayoría de revistas en ciencias empresariales exigen que este sea el formato que se utilice. Este fue inventado en 1840 y así pues podemos decir que el formato APA son un conjunto de estándares que deben aplicarse en la redacción, presentación y publicación de un trabajo de investigación escrito, ya sea en estudios de pregrado, posgrado o doctorados. Cualquier documento APA debe tener fuente, títulos, sangría, interlineado, alineación, márgenes, numeración, elementos complementarios y uso de citas. El tamaño del papel tiene que ser 8,5 por 11. El margen 1 pulgada de cada lado de la hoja. La sangría debe tener 5 espacios al comienzo de cada párrafo. El tipo de letra debe ser Times New Roman y el tamaño de fuente tiene que ser de 12. Alineado a la izquierda. Interlineado 2. Las normas APA requieren la elaboración de una lista de referencias final que contenga la información necesaria para poder recuperar las fuentes que han utilizado para elaboración y fundamentación de tu trabajo. Como sabemos, el formato APA es una guía para las partes de un informe de investigación. Se utiliza con frecuencia en las ciencias sociales, así como también en diversos otros ámbitos académicos para facilitar una misma estructura a todo el contenido de un informe de investigación. Hay otras normas que hay que cumplir para poder utilizar el formato APA correctamente. Aparte del tipo de papel, márgenes, fuente o tipo de letra, el formato APA tiene reglas específicas para la numeración de páginas. Los números comienzan en la página del título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior derecha. La numeración desde la página de copyright hasta las listas de tablas y figuras, incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio, deben estar numeradas con números romanos. En el formato APA, el contenido del documento, desde la introducción en adelante, deben estar numerados con números arábigos. También hay abreviaciones en formato APA. Las normas APA permiten abreviar ciertas palabras que a continuación se les listan. Aquí está la lista de algunas de las abreviaciones en formato APA. Algunas de las palabras son capítulo, edición revisada, editor, traductor, sin fecha, página, volumen, número, parte y suplemento. Cuando escribas tu texto, intenta utilizar abreviaturas de manera moderada, que sean comúnmente conocidas y solo cuando ayuden al lector a entenderlo. Generalmente se utilizan para evitar una repetición, pero no como un atajo de escritura, ya que a veces es más fácil leer una frase de 2 letras que recordar el significado de una abreviatura. American Psychological Association, APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. APA 2016 utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor-fecha. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. El estilo APA distingue citas textuales de hasta 39 palabras. El texto citado debe ir en comillas e incluye la cita, autor, año y páginas. Citas largas, 40 palabras o más, sin las comillas, en párrafo aparte y con la cita, autor, año y páginas. ¿Qué se cita? Pues se citan las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no esté en el conocimiento público. Cualquier referencia a la palabra de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. El orden que lleva es el siguiente: autor, apellido e iniciales de los nombres, año de publicación entre paréntesis, título del trabajo y subtítulo, si hay separado por 2 puntos. Edición a partir de la segunda edición se abrevia ED, minúsculas entre paréntesis, lugar de publicación y por último, editorial. Actualizaciones en la última versión del formato APA.
siendo esta la séptima edición. Con respecto a referencias y citas en el texto, ya no es necesario incluir la ubicación del editor en la referencia. La cita en el texto para trabajos con 3 o más autores ahora se conecta desde la primera cita. Los apellidos e iniciales de hasta 20 autores, en lugar de 7, se deben proporcionar en la lista de referencias. Las DOI tienen el mismo formato que las URL. Las etiquetas DOI ya no es necesaria. Las URL ya no van precedidas de recuperado de, a menos que se necesite una fecha de recuperación. Se incluye el nombre del sitio web y los títulos de las páginas web están en cursiva. Y con respecto al formato del documento APA, tenemos que el tipo y tamaño de fuente, APA ahora recomienda las opciones de tamaño Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12 y Georgia 11. En la portada encontramos que la diferencia entre la sexta y séptima edición, los documentos de estudiantes ya no exigen el título corto y en los documentos profesionales el encabezado de la portada APA ya no incluye las palabras título corto. Ahora contiene solo un número de página y el título corto del artículo. Y por último, en títulos y subtítulos, los niveles de título y subtítulos 3, 4 y 5 fueron actualizados para mejorar la legibilidad. El plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. La información ajena es propiedad de la otra persona independientemente de que sea gratis o no, o de la fuente en que la hayamos conseguido. Es importante recordar que nuestras palabras nos pertenecen y no pueden ser utilizadas sin nuestro permiso. Por esto, el plagio es una infracción del derecho de autor sobre una obra de cualquier tipo, que se produce mediante la copia de la misma, sin autorización de cualquier persona que la haya creado, o de la persona que sea dueña o que posee los derechos de autor y que presenta como obra original. El plagio posee dos características principales. La primera es la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena, y la segunda es la presentación de la copia de la obra original como propia, suplantando al autor verdadero. Para evitar incurrir en el plagio, siempre debes citar las fuentes que has empleado para realizar tu trabajo. Estas fuentes pueden ser libros, artículos de revista, prensa, páginas web, entre otras. Se considera el plagio intencionado cuando se presenta como propia una obra que no lo es decir, cuando hacemos copy-paste o cuando se copian las palabras o ideas de otros sin citarlas para hacerlas pasar como ideas nuestras. También cuando compramos, robamos o tomamos prestado algún trabajo de otra persona haciéndolo pasar como trabajo propio. Cuando presentamos el trabajo de otra persona como trabajo nuestro también o de nuestra autoría. Y también cuando pagamos a otra persona para que escriba un trabajo y lo hacemos pasar como que lo escribimos nosotros. Se considera el plagio no consciente cuando se produce por desconocimiento de lo que contribuye el plagio. Es decir, cuando no se incluyen las citas o no se hacen correctamente las referencias, cuando se traspasa sin realmente alejarse del texto original y cuando se desarrollan pensamientos o teorías basadas en las ideas ajenas sin citar. El plagio tiene diferentes consecuencias, muchas de ellas graves y otras menos graves. Entre estas están lo que es que puede expulsarle a usted de su carrera universitaria. También está que puede resultar en su trabajo siendo multado o sancionado. También puede resultar la expulsión de la institución académica a la cual pertenezca y en algunos casos la expulsión permanente. Y también el plagio podría resultar en acciones legales, multas y penalizaciones por la ley. Ponte en el lugar de la otra persona y recuerda el tiempo que duró investigando para que tú lo vengas a plagiar en 2 segundos. Los profesores no controlan el plagio, tú lo controlas. Antes de hacer plagio, piensa que serás deshonesto contigo mismo. Gloria a quien gloria merece, y tú no tienes el derecho de quitársela a nadie. Idea tus propios conceptos antes de hacerlos pasar como tuyos y tomarlos de otra persona. O le das crédito a la persona que plagiaste o abstente a las consecuencias. Di. Le. Al Plagio. Yo.